estaremos allí en el Salmo 88 bajo el título Orando desde la oscuridad. Orando desde la oscuridad. El libro de los Salmos son uno de los libros más importantes y apreciados y usados por los cristianos de todos los tiempos. Cualquier persona ha leído el libro de los Salmos, siendo o no cristiano. Es más, tienen la Biblia abierta en el libro de los Salmos en algunas casas. ¿Qué podemos encontrar en los libros de los Salmos? Sabiduría, profecía, doctrina y todo tipo de enseñanzas instructivas para los cristianos de hoy en día. Alguno de estos lo que lo hace más atractivo este salmo es que está escrito en forma de poesía. Todos los salmos han sido escritos en esta forma, en este estilo literario, en poesía, lo cual hace que en muchas partes se pueda cantar estos himnos. Es más, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, muchos salmos se cantan en cánticos de alabanza o de adoración a nuestro Dios. Y son fáciles también de memorizar por la profundidad que tienen en la adoración al Señor. El libro de los Salmos es el más largo de toda la Biblia, ya que contiene 150 capítulos y fue escrito por diferentes autores en diferentes épocas históricas, y cada autor en un diferente momento de su vida. Y debido a esto es que lo hace un libro único en la Biblia. Para lograr interpretar correctamente los salmos, podemos clasificarlos para poder entender un poco el propósito de cada uno de ellos. Y se logra o se deduce, o algunos logran clasificar los salmos en una estructura como la que sigue. Algunos toman un grupo de salmos de acción de gracias, porque ese es el fin de ese salmo, dar gracias a Dios. Hay otro grupo en los cuales podemos clasificar los salmos como los salmos de celebración y afirmación. Otros son salmos de sabiduría que nos entregan conocimiento para aplicarlos en nuestras vidas o en nuestra vida diaria. Otros son los salmos mesiánicos que nos están hablando acerca de la venida del Mesías y aquellas profecías que nos hablan acerca de lo que iba a suceder con el ungido de parte de Dios. Otros salmos, los salmos imprecatorios, que nos hablan de venganza, pero que hay que saberlos interpretar y que posteriormente estaremos hablando de ellos. Y el último grupo, que sería el salmo de lamento, o el grupo de los salmos de lamento. Este grupo está compuesto por salmos que expresan una profunda confianza en Dios y nos ayudan a expresar nuestras luchas, sufrimientos o fracasos al Señor. Por lo general, todos los salmos tienen una estructura de una narración, o sea, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Y en el nudo del salmista, ¿qué pasa? Él cuenta su historia, cuenta lo que le está pasando, cuenta lo que está viviendo, cuenta la experiencia, la prueba, la dificultad, el momento emocional que está enfrentando el salmista, y allí lo expresa en esa narrativa o en esa poesía. Pero al mismo tiempo, al finalizar el salmo, encontramos un desenlace, una palabra de esperanza, una promesa de parte de Dios, una confianza, una palabra que le da fortaleza para seguir adelante, una palabra de alabanza y de gratitud al Señor. De esa manera podemos ver que la mayoría de los salmos siempre terminan en una palabra de esperanza, en una palabra de confianza en el Señor. Pero el Salmo 88 termina de una manera inusual. No termina con una palabra de victoria, sino que termina en la oscuridad. Miremos allí las últimas palabras del Salmo 88. La última parte del versículo 18 dice lo siguiente: la oscuridad es mi mejor amiga. Esas son las últimas palabras del Salmo 88. Otra versión dice: mis amistades son las tinieblas. Otra versión dice:
ya solo me queda esta terrible oscuridad. Este salmo no termina en la luz, sino en la oscuridad. Es el salmo más triste que encontramos en la Biblia. Estas son algunas de las palabras que encontramos en el Salmo 88. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte, dice el versículo 3. Parece que ya no tengo remedio, hasta que hay quienes me dan por muerto. Parezco como un cadáver ya enterrado, al que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. Es como si estuviera en el barranco más oscuro. Por ti he perdido a mis amigos, me consideran repugnante. Es como si estuviera preso y no encontrara salida. Son palabras muy tristes que el salmista expresa en este salmo. Expresa lo que está viviendo, expresa el dolor más profundo de una soledad en la cual se encuentra en un vacío y, como él lo expresa, en un lugar donde él no encuentra salida. Esta oración se hace desde un tiempo de oscuridad en la vida del salmista, en un tiempo donde se encuentra en el hoyo más profundo de su vida. Y termina ese salmo en medio de la oscuridad, en medio de la soledad. La gran pregunta es: ¿por qué está este salmo en la Biblia? ¿Por qué no termina como los otros salmos en una palabra de esperanza, de fortaleza, de confianza en el Señor, sino que termina en la oscuridad? ¿Qué nos puede enseñar este Salmo 88? Porque si está en la Biblia y la palabra es inspirada por Dios, algo nos quiere instruir, algo nos quiere enseñar, o hay algún aspecto que nos quiere resaltar. Entonces, ¿qué podemos aprender del Salmo 88? Donde él expresa el dolor más profundo que está viviendo en ese momento el salmista. Y lo primero que encontramos, o lo que primero resaltamos del Salmo 88, es que la Biblia no vende ideas y que las personas escogen lo que desean y compran lo que quieren aplicar a sus vidas y lo demás lo desechan. No, la Biblia no vende ideas. La Biblia lo que muestra son realidades, muestran la realidad de la vida. El cristiano, ¿y cuál es la realidad que nos muestra el Salmo 88? Que el cristiano puede vivir periodos de desiertos, tiempos de oscuridad, tiempos largos de soledad. El salmista quizás vivió un periodo largo de una enfermedad que había sufrido desde su juventud, porque el versículo 15 dice: desde que era joven he sufrido mucho, he estado a punto de morir, soy víctima de tus castigos y ya no puedo más. El salmista dice: ya no aguanto más, ya no soporto más, estoy a punto de morir en medio de una agonía profunda. ¿Y cuál es la realidad que nos muestra este salmo? Es que todos, o la Biblia lo expresa también, todos pasaremos por momentos de desiertos, todos pasaremos por momentos de oscuridad, todos pasaremos por un momento de soledad profunda. Jesús los habló acerca de esta realidad, de esta verdad. Recuerden, la Biblia nos muestra realidades. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que el Señor le aseguró a sus seguidores. En el mundo van a tener dificultades, en el mundo van a enfrentar pruebas, en el mundo van a sentir el desprecio, en el mundo se van a sentir solos, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Salmo 23 empieza diciendo: Jehová es mi pastor. Pero en ese mismo Salmo donde dice Jehová es mi pastor, pero siendo Jehová nuestro pastor, dice ese Salmo: pasaremos por el valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la realidad que nos muestra la palabra, que enfrentaremos las
soledad, que enfrentaremos la dificultad, que enfrentaremos un momento donde nos vamos a sentir solos, donde nadie va a pensar en nosotros y creemos que estamos en una oscuridad profunda, donde no hay salida, como lo dice el escritor del Salmo 88. Entonces, esa es una realidad que vamos a tener que vivir. Y la segunda realidad que nos muestra este salmo es que va a llegar un momento donde puede ser que no sientas a Dios. Va a llegar un instante donde puedas sentir que Dios no está contigo, que no sientes la presencia de Dios. En el versículo 14 dice: oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? El salmista dice: el Señor ha escondido su rostro. El Señor me ha rechazado. El Señor ya no está pensando en mí. El Señor se ha olvidado. Me siento solo. No siento al Señor. Y va a llegar esa realidad donde no vamos a sentir a Dios. Elías lo expresó: he quedado yo solo. Elías se sintió solo. Y además de eso están buscando para matarme. Y algo muy importante, cuando vivamos ese tiempo donde nos sentimos que ni siquiera Dios está con nosotros, es que no, y es ese momento que no sintamos a Dios. Esa es una realidad, como hemos dicho, que enfrentaremos en esos momentos de oscuridad. Pero no significa que Dios no esté con nosotros. La vida cristiana no la define lo que sentimos, no la define nuestras emociones, no la define nuestro estado de ánimo. Nuestra vida cristiana ya Jesús la definió en la cruz del Calvario. Allí se definió nuestra salvación, allí se definió nuestra identidad como hijos de Dios. Un cristiano que vive a través de la emoción es un cristiano que cuando se siente triste duda de lo que Dios puede hacer. Es un cristiano que cuando se siente solo piensa que Dios lo ha abandonado. Y es que un cristiano que vive a través de la emoción hace que su fe tambalee y continuamente se encuentre en un lugar de derrota. En esos momentos donde no sentimos a Dios, que la convicción que realmente gobierne nuestras vidas no sean nuestras emociones, sino la verdad que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Que prevalezca una convicción, una palabra, porque por encima de nuestro estado de ánimo están las promesas de Dios. Por encima de lo que estamos viviendo está lo que el Señor está diciendo de nosotros. El apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo lo expresa de la siguiente manera: porque por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo, aunque soy en una prisión, aunque me siento allí encarcelado y emocionalmente me encuentro un poco desanimado, dice, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé. Pablo dice, yo siento, quizás no estaba sintiendo a Dios, pero Pablo dice, aunque no lo sienta, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardarlo hasta el día en que Él regrese. Pablo decía, no es lo que yo sienta, es lo que yo sé acerca de mi Salvador. Y yo sé quién es Él, yo sé quién es Cristo, yo sé en quién he creído. Y qué bueno que en esos momentos de oscuridad, cuando no sientas a Dios, puedas resaltar la convicción en quien has creído. Yo sé que mi Redentor vive y que Él está conmigo. Por encima de mis sentimientos está la convicción, la palabra, el pensamiento, la realidad de la verdad de Dios en cada uno de nosotros. Aunque no sintamos a Dios, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Lo otro que podemos aprender del Salmo 88 es a expresarle a Dios lo que sentimos. En el Salmo 88, el salmista expresa su realidad, expresa su frustración, expresa su dolor, expresa lo que él está viviendo. Si hay alguien que nos puede entender es Dios. En una ocasión, un padre trae a su hijo endemoniado para que los discípulos
lo liberen porque ese demonio quería matar a su hijo. Pero los discípulos no fueron capaces de expulsar a ese demonio y el padre se sentía muy frustrado al ver a su hijo en esa condición. Había perdido la esperanza, había perdido cualquier oportunidad de solución y el padre decía: ¿y ahora qué voy a hacer? Pero en medio de ese momento de oscuridad, el Señor Jesús se acerca y le dice: todas las cosas son posibles para el que cree. Y enseguida al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, porque en este momento estoy sintiendo que no tengo fe, estoy sintiendo que no estoy creyendo, estoy sintiendo que no estoy viendo el milagro, estoy sintiendo que mi hijo no va a salir de esa situación. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y qué bueno es que podamos expresarle al Señor nuestras dudas, nuestras dificultades, que cuando sentimos que no creemos, que cuando sentimos que no vemos el milagro, que cuando sentimos que como que nada va a pasar, que podamos desahogarnos ante Él y podamos expresarle al Señor lo que estamos sintiendo, porque eso fue lo que hizo el salmista. Le expresó al Señor lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, y como el padre con su hijo endemoniado podamos decir: Señor, yo creo en tus milagros, pero ayúdame porque estoy flaqueando, ayúdame porque me encuentro en un momento de incredulidad. Lo tercero que podemos aprender es que se puede orar en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la derrota, en medio de que me siento solo, en medio del dolor y en la soledad más profunda. Desde allí yo puedo orar, desde allí yo puedo hablar con el Señor. Se puede orar en medio del dolor, se puede clamar en medio de la soledad, se puede levantar las manos en medio de la frustración y de la derrota. Claro que se puede. Aunque no sintamos, podemos clamar al Señor. Aunque no veamos, podemos levantar nuestras manos y orar ante Él. El salmista lo expresa allí en el Salmo 88. Empieza: oh Jehová, Dios de mi salvación, a ti clamo todos los días, a ti vengo de noche y de día. Ahora oye mi oración, escucha mi clamor. El versículo 9 dice: los ojos se me cegaron de tantas lágrimas, cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. Y levanta sus manos en medio de la oscuridad, y levanta sus manos aún no viendo la respuesta, y levanta sus manos sintiendo dolor por no ver todavía que Dios haga algo, y levanta sus manos aún en medio de la oscuridad más profunda. Y en medio de esa situación, el versículo 13 dice: mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llegue ante ti por la mañana. O sea, ¿qué nos dice este salmo? En medio del dolor podemos orar, en medio de la oscuridad usted puede levantar sus manos. Aunque no sienta, puede seguir clamando. Aunque no vea, puede decir: Señor, estoy levantando mis manos, estoy orando, estoy esperando en ti, aunque me sienta en la oscuridad más profunda. Eso es lo que nos resalta el Salmo 88. La oscuridad no es una excusa para no orar. La oscuridad no es una excusa para alejarme de Dios. No sentir al Señor no es una excusa para decir: ya no más, no lo busco más. Sentirse frustrado, sentirse solo, sentirse despreciado, no puede ser una excusa para seguir adelante confiando en el Señor. Claro, en ese momento de dificultad tú puedes orar, tú puedes levantar tus manos, tú puedes confiar en el Señor. Claro que se puede, aunque no lo sientas. Es que la vida cristiana, vuelvo y reitero, no es de sentir, es de creer y seguir adelante confiando en el Señor. Y lo último que aprendemos de este Salmo 88 es que en el tiempo de oscuridad es donde realmente podemos conocer a Dios. Job también vivió lo del salmista. Lo perdió todo. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió toda la parte material. Además perdió su salud. Estaba a punto, solo, en medio de una enfermedad profunda. Todo el mundo lo despreciaba. Allí estaba Job,
sintió que Dios ya no estaba con él, pero al final expresa lo siguiente: hasta ahora solo te había oído, Señor, Job 42:5, pero ahora, después de la oscuridad, te he visto con mis propios ojos. Antes no te conocía, Señor, pero ahora que he pasado por la oscuridad, he podido conocer a un Dios de poder, he podido conocer a un Dios que hace milagros, he podido conocer a un Dios que me sostiene aun cuando no siento nada. Las últimas palabras de este salmo son: la oscuridad es mi mejor amiga. El salmista se sentía en la oscuridad más profunda. Estaba vacío de todas las cosas. Vacío de su familia, vacío de los amigos, vacío de todo lo material. Pero sin saberlo, en el momento más oscuro, estaba en la posición más propicia para que Dios llenara su vida. Porque cuando más oscura es la noche, más próximo está para alumbrar la luz de un nuevo día, la luz de una nueva esperanza, la luz de un nuevo comienzo. Aunque él no lo estaba viendo, se sentía que estaba en una oscuridad y hablaba, y esa era su amiga, la oscuridad. No había esperanza, pero era allí donde próximamente la luz del Señor iba a alumbrar, y estaba en la posición correcta para que Dios llenara su vida. Quizás puedas estar viviendo el tiempo de oscuridad más grande en tu vida, pero allí es donde estás en el punto indicado para que Dios llene tu corazón. Te ha vaciado el Señor en tus sentimientos, te ha vaciado de las personas que estaban cercanas, ya no están. Te ha quitado todo lo que estaba cercano y te sientes que no tienes nada. Pues ahí estás, en el punto propicio para que Dios sea todo para ti, para que el Señor sea todo para tu ser, para que el Señor llene lo más profundo de tu vida. Porque como dijo Pablo, cuando más débil soy, es cuando más fuerte soy. Y si te sientes en la oscuridad más profunda, es cuando el Señor está a punto de llenar todo en tu vida. Señor, gracias. Y te pido que nos ayudes a todos los que se sienten en el momento más oscuro de sus vidas, en el momento más difícil de sus vidas. Que nos ayudes a clamar en medio del dolor, a orar en medio, a clamar, a orar en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio de la frustración, en medio de la soledad, en medio, Señor, del rechazo. Se pueda seguir clamando, se pueda seguir orando, aunque no sintamos nada, Señor. Podamos seguir levantando nuestras manos, podamos decir: Jehová es mi Dios y levanto a ti mi clamor, porque mi respuesta viene de parte de ti, Señor. Ayúdanos a creer en el momento más oscuro de nuestras vidas. Podamos seguir avanzando, podamos seguir creyendo, podamos depender no de nuestras emociones, no de nuestros sentimientos. Podamos depender de tu palabra, podamos depender de lo que tú estás diciendo de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque en el momento más oscuro de nuestras vidas es cuando tú vas a llenarlo todo en nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora.